La IA es una posibilidad, una gran ventana de un presente futuro apasionante, no solo del cine y los audiovisuales, al final es una herramienta que va a estar presente en todo y a la larga probablemente sea una opción, una alternativa, y habrán cineastas que utilicen la inteligencia artificial para hacer sus obras, y otros que al final la integrarán en un porcentaje, y otros que se desmarcarán totalmente de no utilizarla. Entonces tampoco es llegar a obsesionarse con ello, pero sí que es cierto que cada vez están apareciendo más cineastas, más compañeros, que muchos están apostando incluso íntegramente de hacer sus obras con inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros en el Festival de Sacks creamos un premio, que es el premio al mejor cortometraje con inteligencia artificial, básicamente por también esa demanda. Cada vez se está haciendo más obras, sobre todo en formato corto, que mayoritariamente están realizadas con inteligencia artificial generativa, y al final yo veo que es una posibilidad. Incluso en programas de televisión, por ejemplo, en Cuarto Milenio, cada vez Iker Jiménez, por ejemplo, es uno de los que más ha apostado también a nivel pionero en televisión, realizando también recreaciones y muchos contenidos, y da unas posibilidades que evidentemente abaratan los costes de producción y evidentemente también los tiempos. Entonces sí que es cierto que para ciertas funciones hay que planteárselo, ¿no? Es decir, según el objetivo, ¿no?, que pretende el cineasta o la obra. Entonces aquí ya luego entramos en un dilema ya ético de, evidentemente, cuánto porcentaje permitimos éticamente o esa valoración justa a un artista, a un creador, si ha utilizado inteligencia artificial. O sea, ¿cuánto consideramos el razonable o en qué medida? ¿Consideramos razonable que el guión, que sea, digamos, más original, esté hecho por inteligencia artificial o se haya apoyado en inteligencia artificial? ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Cómo lo podemos medir, ¿no? ¿Cómo podemos saber si realmente esa historia ha sido creada totalmente o parcialmente por la IA? Entonces ahí hay unas cuestiones que ya es una decisión ética. Evidentemente siempre va a priorizar lo humano, es decir, que es algo que la humanidad evidentemente va a proteger a la creación humana, pero evidentemente también sucede que la tecnología avanza y también facilita unas posibilidades que el cine, tal cual como lo concebimos, pues posiblemente se esté quedando obsoleto. Es decir, ya no podemos plantear una superproducción como se podía hacer en los años 50 o 60, por la cantidad de extras, de recreación, de logística que hace falta para llegar a una gran secuencia. Directamente ya es algo impensable que eso se haga a día de hoy, solo se lo pueden permitir quizás grandes cineastas o grandes producciones, pero evidentemente con la IA da unas posibilidades que un cineasta a lo mejor más independiente o con un menor presupuesto jamás podía haber realizado antes, de una manera mucho más eficiente incluso en ocasiones, y con un menor coste y en un menor tiempo. Entonces al final estás teniendo unas posibilidades a nivel de producción y económicas que te lo está dando este sistema. Y es algo que también se relaciona con algo que ya ocurrió hace ya una década, con esa transición entre lo analógico y lo digital. Por ejemplo, aquí mismo recuerdo estar con Storaro, el gran director de fotografía, por ejemplo, de Apocalypse Now, por ejemplo, ganador de varios Oscars, que él mismo dudaba realmente que lo digital llegara al nivel de lo analógico, ¿no?, de la película. Y él mismo, pues fíjate, no era del todo consciente de lo que iba a venir, y a día de hoy todo el mundo, casi todos, ¿no?, rodamos en digital. Es decir, muy pocos cineastas fetichistas como pueden ser Tarantino o Nolan, que se lo pueden permitir, ojo, es decir, que muchos a lo mejor porque no lo podemos permitir quieren seguir rodando en película, ¿no? Es decir, entonces es algo que a día de hoy, si lo equiparamos con la IA, es decir, claro, si tú tienes este formato que puedes hacer la película a nivel visual, a una calidad incluso en ocasiones difusa ya entre lo real y lo digital, ¿qué eliges entonces, ¿no? Y pensamos que todavía esto está en pañales, o sea que va a llegar en muy poco tiempo un nivel que ya va a ser indistinguible de la realidad y una recreación superior al CGI. Ya está pasando en varias compañías
que han ido ya quitando a miles de empleados. Estamos hablando de los grandes estudios, que aunque quieren intentarlo justificar como, bueno, es que es por otro tipo de costes, realmente lo que están haciendo es cuentas y viendo si les compensa mantener a tantos empleados cuando vamos a contar con sistemas que van a ser mucho más rápidos, mucho más económicos y en ocasiones incluso mucho más eficientes que algunos trabajadores. O sea, entonces, ya digo, es una cuestión aquí ética y probablemente llegue un punto de que vaya a ser el cineasta IA o el cineasta digital o el cineasta analógico porque quiera ser más cool o porque lo que quiera hacer merece la pena o por estética o por objetivo hacerlo, digamos, con ese look o con esa textura o con ese formato. Pero va a ser como un nuevo modo, por ejemplo. Recuerdo también que cuando yo, por ejemplo, empecé con los primeros cortometrajes como otros compañeros, ahora hay unos 20 años, nos clasificábamos en dos. Estaba la gente que hacía cine con 35 milímetros, 16 milímetros y la gente que hacíamos vídeo en digital. Y ahora los de vídeo. Había una clasificación ya marcada en festivales de cine porque nosotros veíamos muchos como que no podíamos aspirar a una producción o a un tipo de formato porque era más caro y porque era quizá más complejo que lo que era el vídeo. Y era como algo un poco más denostado al principio, ¿eh? Y eso se veía tanto en los festivales de cine, en las producciones, las productoras, pero también en la crítica. Era algo como, bueno, esto está rodado en vídeo, esto es menor, esto es un formato que no, más amateur, ¿no? Y eso ha cambiado en estos 20 años. Entonces, esto está equiparándose un poco a ese nivel con el audiovisual. Entonces, al final va a ser una cuestión entre negocio, básicamente un nivel de coste-beneficio, por un lado, y por otro una cuestión legal y ética. Es decir, es hasta qué punto, no solo a nivel europeo, porque luego, como sabéis, al final cada estado está decidiendo o está tomando unas decisiones por otro. Esto va variando, ¿no? Y hay empresas a lo mejor que antes se podía hacer ciertas cosas y a día de hoy ya no. Es decir, que todo eso se está regulando continuamente al día a día. Hasta qué punto se va a regular y en qué condiciones y ya el nivel ético de cada uno. Porque al final va a depender del cineasta y del creador. Yo me siento bien haciendo inteligencia artificial o yo no me siento bien diciendo inteligencia artificial. Entonces va a ser como otra liga. Va a haber cineastas de una liga y otros cineastas de otra liga. Y hasta y un porcentaje. Como a día de hoy pasa en el fútbol o con otro medio, es decir, bueno, tú puedes fichar a tantos futbolistas que sean extranjeros o que tengan esta nacionalidad. Pues bueno, aquí hay una restricción de, bueno, hasta este punto, ¿no? O hasta estas condiciones. Entonces, ese es un poco el presente y futuro de la inteligencia artificial.